Hola, buenas tardes y vamos a conversar con Santiago Guevara. Rápidamente lo voy a presentar y la idea es que él nos muestre pues esa selección de libros que hizo y conversemos un poquito sobre cada uno de los títulos y sobre el por qué los eligió. Santiago es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Combina su interés y gusto por el dibujo, la pintura y los libros en el ejercicio de su oficio como ilustrador, desempeñándose principalmente en el campo editorial. Hasta la fecha, su trabajo ha sido parte de múltiples publicaciones, revistas y periódicos. Su obra gráfica ha sido reconocida, reseñada y seleccionada en catálogos, certámenes y becas en más de una ocasión para organizaciones que hacen parte del ámbito de las artes plásticas, los libros y la enseñanza. Es miembro fundador de la CLIC, que es la Asociación Colombiana de Creadores de Literatura Infantil y Juvenil, catedrático de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Santiago y lo primero que queremos que nos cuente, tal vez sin entrar en mucho detalle, sino más bien como en una motivación, de pronto desde el gusto o desde las emociones, ¿por qué elegiste los 5 títulos que elegiste para compartir con nosotros hoy? Pues yo creo que parte fundamental de la razón es porque a mí me acercaron a un tema que desconocía y que luego le dio sentido a muchas cosas en mi vida. Acercarme a obras de literatura, clásicos de la literatura, como es el ejemplo de uno, a maneras de hacer ilustración, a maneras de hacer libro y a la historia también, a la ciencia. Y también uno en particular, que es un retrato muy personal de una situación muy particular y también creo que todos me arrojaron nuevas luces y me ampliaron las posibilidades para entender temas que me eran esquivos y que son más amplios de lo que yo me imaginaba y también a su misma vez los libros que escogí me ampliaron en su momento cuando los conocí lo que yo entendía por libro ilustrado y las posibilidades que daba la ilustración en un libro como un dispositivo cultural. La idea hoy es que vamos a conversar precisamente sobre el libro ilustrado, sobre el papel de la imagen, su función y sobre qué papel cumple dentro de estos diferentes títulos. Yo creo que podemos conversar precisamente sobre los 5 títulos y en conjunto estos libros pues tienen una diversidad en el uso de la imagen. Realmente hay diferentes géneros, diferentes relaciones de la imagen con los textos escritos. Entonces, quisiera que nos compartieras si puedes hablar del papel particular que tiene la imagen en cada libro. Hay Bien, cómic, hay novela clásica ilustrada, hay una especie de libro informativo de ficción. Entonces, que nos cuentes en cada uno de los libros qué papel tiene el uso de la imagen. vale, si quieres comparto las imágenes que tengo. Empecemos por los gnomos. Eh, y bueno, creo que en el caso del libro de los gnomos, particularmente el papel de la imagen, a mi juicio y digamos que también cotejándolo con otras personas que han visto este libro y que les ha marcado en algún momento la, la existencia, siempre hay una anécdota al lado de este libro precisamente porque la imagen es una imagen como con mucho detalle, es una imagen que se deja habitar, es una imagen que propone una lectura lenta o en muchos tiempos. Es un libro que está lleno de signos y de guiños al lector, no solo infantil, y creo que además da cuenta de una época, de una manera, de un estilo, sí, es como un testimonio de una manera de hacer ilustración y de hacer libros que quizás hoy no tiene tanta vigencia. Entonces, pues las imágenes de este libro sí son como para quedarse mirándolas, revisarlas y así uno deje de tener una edad que se considere infantil, poder volver a verlos las veces que sea necesario y encontrar cada vez como una cosita adicional, me parece a mí. Yo no sé si los participantes conocen este libro. Yo le estaba comentando ahorita a Santiago antes de que se conectaran todos que a mí este libro me marcó en la infancia personalmente. Lo tenía en mi biblioteca y es una enciclopedia donde de verdad uno conoce
y se entera de los detalles más impresionantes de la vida de los gnomos, ¿no? Eh, y creo que la ilustración tiene aquí un papel muy importante, ¿no, Santiago? O sea, es como, pues lo es todo en este sentido, porque es tan realista de cierta forma, ¿no? Y hablando de algo, pues, fantástico. Sí, exactamente. Yo creo que ahí es donde está el encanto también de ese libro, es que se acerca como a la ilustración científica, a una ilustración que, pues, digamos que se pliega mucho sobre el virtuosismo técnico, pero a su vez no está ahí, es decir, no está enmarcado ahí. Y la indefinición de este título creo que es precisamente su encanto, y es que está proponiendo una lectura científica de algo que es imaginario, y está mirando y como observando simplemente el invento de la imaginación humana, y eso resulta encantador. Para un niño siempre será, yo creo que una cosa que lo deja con la boca abierta todo el tiempo, le presenta un mundo que quizás sus ojos nunca han visto, pero que sí son capaces de imaginar, y ese juego es muy interesante, me parece a mí muy valioso también en la literatura, y pues por supuesto que en la infantil. Um, pues lo que yo comentaba hace un tiempo con Laura, mi esposa, es que pues ella es antropóloga y ella fue la que me presentó este libro. Yo ya era adulto cuando lo vi. Siempre me gusta como que yo me quedo recordando cuando las personas que de pronto no son estudiosas de literatura infantil y juvenil me cuentan de algún libro que los ha marcado, ¿no? Espontáneamente, no es que me ponga yo a averiguarlo, o a cada uno le pase yo un formulario de preguntas sobre cuáles son esos libros, pero ella algún día me dijo sobre ese libro, y pues es curioso porque ella luego estudió antropología, y este es un libro que casi que se trata de una etnografía de los gnomos, y tiene ese rigor, pero a la vez entremezclado con este humor, ¿no? Con esa picardía que me parece que es un lenguaje también tan dado a los niños, ¿no? Como empezar a burlarse un poquito de una cosa que en un principio se presenta algo seria, generar empatía, empezar a reflejarse uno también en ese personaje imaginario, empezar como, no sé, a referenciarse, y referenciar el mundo de las cosas que lo rodean a uno con un mundo de cosas que no existen. Eh, Eso es maravilloso de este libro. Muchas veces, también creo que como ejercicio lector, muchas veces intercala de una manera muy orgánica y muy bella el texto y la ilustración, como que uno puede ir saltando entre texto de ilustración hasta que se vuelva casi que un gesto simultáneo, ¿no? Como que uno empieza a dejar de fijarse que está leyendo imágenes y que está leyendo textos, porque pues también los textos muchas veces son caligráficos y tienen, digamos, una cuota grande de dibujo. Y eso también creo que es pues una propuesta muy bonita para un público que de pronto está empezando a acercarse a los libros, ¿no? De cada vez mayor texto, y en ese sentido también es una propuesta que páginas como la que están viendo, casi que es un cómic, casi que es un manual. Eso es chévere, digamos, esa cosa como que hereda del mundo también como adulto. Yo creo que la clasificación siempre, pues por supuesto ahorita nos burlábamos del gnomo haciendo pipí ahí en el gnomo de la granja, ¿no? Entonces siempre esa indefinición, como que estamos jugando a ser serios, pero no tan en serio, o estamos jugando en serio, eso es encantador también del libro. Ah, no sé, creo que más o menos por ahí va el También gusto que a mí me el despierta. juego con la caligrafía, ¿no? Como que son como si fueran las notas de un cuaderno, de un observador, ¿no? Sí, como un cuaderno de campo, Ujú. como, sí, como una cosa etnográfica. Es un libro del 76 que se sigue editando, que se sigue, esta es la edición que yo tengo, y de la que ven las fotos es de 2017, y pues es muy vigente. Yo también creo que hay mucho nostálgico que va detrás de ese libro, cuando le perdió la pista al libro que vio alguna vez cuando era niño en una biblioteca que no era propia o pública. Y pues sí, o sea, decíamos que es muy diciente que esto siga en circulación después de tanto tiempo. Es un libro como de larga duración, es un libro que permanece como en la retina por mucho tiempo de las personas. Tiene un desenfado, como pueden ver, también muy grande con el cuerpo humano, pues no humano, no humano o de gnomo, pero siempre habla como con mucho desenfado y mucha soltura, frescura y belleza de temas que a veces a los niños se les enseña a que deben ruborizarse o avergonzarse, en fin.
Bueno, aquí Mercedes dice que lo conoce, que es muy rico en información y que la ilustración es casi fotográfica. Describe y permite descubrir. Y Andrea nos dice que amaba estos libros. Debo buscarlos en la biblioteca materna. Recuerdo el detalle en la casa de los gnomos. Sí, como que trae a la memoria cuando uno lo leía, ¿no? Como que, ay, sí, ya me acuerdo de tal parte, no sé, tiene como una capacidad como de que se le quede a uno fijada la imagen en la memoria. Exacto, y de hecho yo creo que levanta algunos o devela algunos pedazos de la memoria cuando la vuelven y lo ven. Es como, uy, yo no me acordaba que este libro tenía eso, o sí me acordaba, pero no sabía que me acordaba. Eso es mágico, pues, de los libros que a uno le pegan cuando era niño, cuando uno lo dejan marcado, eso también es muy bonito. Um, y sí, es casi fotográfico porque es casi ilustración botánica, ¿no? Es como ese ala de la ilustración que es como el color de la pluma de ese ave debe ser exacta porque esto es un documento científico que necesita ser utilizado para, como con ese rigor. Mm, y eso está muy chévere también, que rompa ese cascarón de lo botánico, de lo científico y entre al terreno de lo artístico y de lo literario. Y en ese sentido también yo siento que el papel tiene la ilustración tiene un papel bien importante porque pues le da como esa credibilidad a lo que se está contando, el niño cree que pues se trata de un documento serio y científico, ¿no? Y ahí Eso es muy bonito. el papel de la imagen está allí, ¿no? Creo yo, que es como, miren, lo estamos dibujando y aquí está la prueba de que así es, ¿no? Ajá, le estamos dando como credenciales a la imaginación, Ajá, sí. las que necesite para ser del mismo peso que lo que no es imaginado. Listo. Si quieres, continuamos con el siguiente libro. Pues No, bueno, bueno, pues del edificio cuáles son los motivos de haberlo elegido, cuál es el papel allí, pues de la imagen que pues parece obvio, pero pues también es importante que nos cuentes. el edificio me parece que desenmascara una historia de la ciudad y la pone también como en manos de mucha gente, una historia que puede ser quizás para personas ya como muy iniciadas en el tema de pronto de la urbanización y la historia de Bogotá. A mí particularmente me hizo como hacer zoom in a un tema que por ahí por los lados me inquietaba, pero darme cuenta que tenía lugar en la literatura infantil y juvenil me entusiasmó al estar empezando a hacer libros, ¿sabes? Como saber que esos temas se podían tratar y que eso era abarcable en la literatura infantil. Sentí yo como, wow, esto es un impacto tremendo que uno puede generar en una sociedad, que uno puede generar en unas personas. A mí como lector me afectó, a mí como lector me hizo empezar a mover mucho más esa inquietud que tenía sobre la historia de Bogotá y, y yo creo que es un libro muy redondo. Tuve la fortuna de ir al lanzamiento además y el lanzamiento se hizo ahí mismo, o sea, al ladito donde se narra que es la historia, ¿no? En la estación de la Sabana. Um, y creo que en ese sentido es un libro como con mucha carga emotiva, ¿no? Y para los que hemos vivido Bogotá o los que queremos Bogotá o los que nos inquieta Bogotá y su historia, es muy interesante ver, yo creo que, y siempre en los libros es interesante ver cuando un tema es como que desborda el libro mismo, ¿no? Y esto está comentando ese paso del tiempo, pero a la vez el desprecio que tenemos por lo que consideramos viejo y la idolatría que tenemos también por lo que consideramos nuevo, cómo las relaciones se resignifican en la medida que pasa el tiempo, es decir, como que puede que los edificios se desgasten, pero las personas siempre, o la naturaleza de las personas siempre permite como una renovación generacional que nunca dejamos de aprender a pesar de que pasen los años y nos sintamos viejos. Este es un libro que mezcla una historia de una persona que llega de otro lugar a Bogotá y cambia también su manera de vivir a Bogotá en la medida que cambia el entorno físico y luego recibe la visita de un niño y eso también le cambia de nuevo el prisma y el color va también en esa nota, como que el color es por ejemplo, en este dibujo, una narración muy sutil sobre el paso del tiempo, sobre que hay otra atmósfera, hay otra sensación que despiertan las imágenes. Y pues particularmente creo que en la ilustración y en un libro como este, lo valioso también es que haga visible lo invisible, porque esa Bogotá que aparece en las fotografías eh, y que luego Daniel reinterpreta en sus dibujos no existe, hay que imaginársela.
y creo que ahí se cumple uno de los papeles más bellos de un ilustrador y que es ser capaz de comunicar o de abrir una ventana de su imaginación y de todo lo que es capaz de soñar y plasmarlo en una imagen y abrir esa ventana a personas que de golpe no tienen esa vocación o no tienen la información necesaria para podérselo imaginar, ¿no? Entonces creo que Daniel nos invita entonces a pensar en cada vez que, si lees este libro, cada vez que pasas por los barrios antiguos de Bogotá, es inevitable que empieces a pensar, esto también puede tener una historia como la del edificio detrás, estas paredes de qué hablan, esta arquitectura, qué época me mencionan, este barrio porque se llama como se llama, ¿no? Y eso, sembrar inquietud, ¿no? Proponer búsquedas de sentido, es muy chévere en un libro como este, y es ideal, o sea, me parece muy valioso para mí como habitante de esta ciudad. Creo que para los que pasen por ella dejándose, digamos, contaminar si se quiere, pues también será emotivo, yo creo. No pasa con las ciudades que uno visita y si ve libros que le hablan como con esta amistad de un lugar, es muy valioso, muy, muy valioso. Pues sí, fundamentalmente aquí hay un trabajo amoroso por la historia de Bogotá y con bronca por el deterioro de esa Bogotá. No, no quiero decir que haya sido esto en una época mejor que la actual, ¿no? Sí, de hecho a mí me hizo cuestionarme como esa idea de progreso también, ¿no? Como que uno cree que uno va hacia adelante. Y en relación con el libro, pues de los gnomos, creo que también son imágenes con mucho detalle y con muchos mensajes, ¿no? Es un libro con muchos guiños y muchas señales como al lector. Está lleno de recovecos las imágenes un poco, ¿no? Donde uno puede perderse. Total, que permite las relecturas, permite las lecturas de diferentes formas, leerlo pasando las páginas, es una cosa, te dice algo, pero si te quedas en cada página y empiezas aquí a mirar, sí, los detalles, las ventanitas, la cenefa, el cable, tiene un montón de información impresionante que dice muchísimo, muchísimo. Sí, esto es la llegada del niño, aquí es donde está como el cambio cromático también, los encuadres son muy bellos, cinematográficos, creo que la narración gráfica es súper suelta, como orgánica, la caligrafía creo que también es propia de Daniel, ¿no? Yo le he visto esa letra, casi que es una marca registrada de Daniel. A mí particularmente como diseñador gráfico sí me enamora los gestos caligráficos y tipográficos, ¿no? Y yo creo que esto es producto y obra también de dos autores que miran agudamente la ciudad, ¿no? Y pues fundamentalmente un ilustrador que da cuenta de su capacidad de observación, también muy inspirador para uno como que aspira a ser colega de Daniel. Acá hay que, hay que señalar, no porque esté presente, porque me parece que ha sido un rol fundamental, el safari que hicimos con María, eh, el safari documental en la zona, ¿no es cierto? Este, encerrados en un auto porque estos lugares que se ven tan bonitos, se veían tan bonitos, hoy, o por lo menos en aquel momento, daba miedo bajar el auto, ¿no? Estábamos encerrados realmente tomando fotografías. Que creo que en la selección hay libros que tienen todos como esa cualidad, ¿no? Creo que de investigación. Quizás uno de ellos, ¿no? Que es El Señor de las Moscas, pero igual. Y a mí digamos que como ilustrador me enamora mucho esa parte del trabajo, me gusta mucho el trabajo de documentación, me gusta mucho eso que tú dices, ese safari, y ojalá sea vivencial, ¿no? Ojalá no sea únicamente labor de archivo, y eso siempre, a mí particularmente me ha enamorado mucho del hacer libros, ¿no? Como del ejercicio, del oficio. Sí, Mercedes dice que ese es el valor de la ilustración en ese libro, recrear los tiempos, los cambios y con la nostalgia del pasado enfrentar el futuro. Sí, mira las guardas, ¿no? Es el mismo edificio, pero ya pasó el tiempo. Y eso es un detalle que da uno como bueno y uno como hace unas guardas tan poéticas. Por eso digo que el proyecto es redondo. A mí me da como esa idea
esférica. Y vuelve y empieza, ¿no? Casi que invita a volverlo a abrir y decir uno, bueno, ok, volvamos entonces a por qué estaba todo así al principio y cómo es que acabamos aquí otra vez. Y ahí ya hay que abrir más libros y ese es el mejor de los mundos, ¿no? En que un libro se ramifica en otros. Sí, totalmente. Bueno, Mercedes también dice que es muy, muy detallista cuando estábamos hablando del detalle. Total. Sí, Es debo decir como, que es una Bogotá de verdad también, se siente. O sea, a veces se cree que la ilustración es como para volverlo todo más empalagoso y aquí no pasa, ¿no? Es una ciudad de verdad, verdad. Listo, si te parece, continuamos con el siguiente. Este es otro ilustrador argentino, Jorge González, que a mí particularmente me inspira todo su trabajo en general, todo, todo, todo. Pero este libro llegó a mis manos en una feria del libro, lo encontré de hecho en el stand de Babel, y pues yo no había leído nunca El Señor de las Moscas, por fortuna esta fue mi primera lectura del Señor de las Moscas, y ese libro de nuevo creo que me conmovió muchísimo, pero ya me cuesta trabajo, o sea, es tan fuerte para mí lo que fue estas ilustraciones que me cuesta trabajo imaginar eh, cuando recuerdo pasajes de este texto, disociarlo de la imagen de las imágenes que creó Jorge González. La atmósfera me quedó muy marcada, creo que es muy poderosa y creo que me hizo pensar como que si siempre la ilustración de este señor me ha parecido que empuja algunos límites que yo siento que tiene o que puede tener formalmente la ilustración, ¿no? Y él como que toma unos riesgos que a veces son muy, muy valientes, muy, muy confiados y pues muy afortunados también. Y creo que esta historia, para los que ya la han leído y los que no, pues ojalá se encuentren con esta edición, queda totalmente marcada por las imágenes de Jorge. A mí me gustan muchísimo los personajes que él crea. Y aquí descubrí, por ejemplo, maneras de narrar también un espacio no queriéndolo describir naturalistamente o como con un afán eh, representacional, sino sobre todo que la mancha y que el lenguaje o que el signo plástico denote un momento, una sensación, una situación mental, ¿no? Como un momento psicológico también súper agudo que confronta esta historia. Una historia que nos hace repensarnos como seres humanos también, que nos hace pensar en como cuáles son nuestros límites también, qué haríamos en lugar de estos personajes, cómo reaccionaríamos ante estar tan al límite, lo vulnerable yo también creo que lo controvertible que puede ser lo que consideramos naturaleza humana, también lo veo en este libro muy evidente. Y pues para mí es un placer, es como un libro que voy a las ilustraciones todo el tiempo, ¿no? Siempre que estoy como estancado creativamente, miro este libro inmediatamente porque es muy intrépido y también muy poético. Parece que este ilustrador hubiera estado ahí, ¿no? Parece que esto lo hubiera pintado uno de esos niños que naufragaron. Pero digamos que aquí lo que causa, porque digamos, están los gnomos, que es pues esta enciclopedia ilustrada de los gnomos, el edificio que editorialmente surge como eso, como un todo. En este caso es una reinterpretación o no reinterpretación, una interpretación que hace un ilustrador de un clásico, de un libro que ya tiene unas ediciones, digamos, no ilustradas. Ahí yo creo que valdría la pena preguntarse pues, por qué vale la pena hacer eso. Sí, sí, pues evidentemente para ti vale la pena y creo que para los que estamos acá, pero ¿cuál es ese valor que le da la ilustración a un libro que pues finalmente es un texto, es un clásico, un texto escrito? Pues yo creo que le aporta algo que solo le puede aportar la gráfica de esa historia. Es decir, cuando uno ve una película que se hace a partir de una novela también, hay cosas que eso aporta o le quita al original, ¿no? O ciertas licencias que se toma aquí. Yo lo sentí casi como un testimonio, como si esta persona, y vuelvo al tema
que creo que es lo que a mí más me conmueve un ilustrador, que es que sea capaz de traducir una manera de percibir un texto o una sensación en una atmósfera que sea tangible, impresa sobre unas páginas, que es una imagen, ¿no? Y al abrir este libro, a mí mi sensación fue, y me pasa con las ilustraciones que más me conmueven, es que al ojearlo en el stand y pasar rápidamente, es como si hubiera visto una alucinación o un sueño de algo, de un episodio que me parece como fuerte y que quiero saber más. Entonces paso las páginas rápidamente, veo esta especie de tráiler de lo que hay y digo, ¿cuál es esa historia? ¿No? Quiero desentrañar entonces el texto, porque si las imágenes o si la lectura aguda que hizo este ilustrador, el talento que este ilustrador tiene, el manejo técnico que tiene, lo llevó a hacer estas imágenes, quiero saber qué hay detrás de esas imágenes, ¿sabes? Y quiero saber cuál es esa historia. Ya me habían hablado del Señor de las Moscas, pero nada me había hablado como estas imágenes del Señor de las Moscas, que así fue como, no me lo puedo perder, tengo que hacer lo que sea por tener este libro, y ese es el mejor de los escenarios para mí de un libro ilustrado. Y es como, no sé, te salpica un poquito de lo que es esa historia, te salpica un poco y te hace sentir eso en la piel y dices, pucha, voy a ir más al fondo, o definitivamente no lo quiero también, ¿no? O lo quiero solo por las imágenes, pero por lo menos es el pasaporte, uno de los pasaportes de entrada a un libro, de los más bellos que le pueden dar a uno y a encontrarse con lo que de golpe no estaba buscando. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar en este caso de una imagen como gancho, como anzuelo para acercarse al libro, ¿no? Como, bueno, Sí. es la imagen lo que me está llamando a leerlo o a hojearlo. Definitivamente, y pues yo soy una persona hiper mega visual, pero a veces compro los libros y me pasa no solo con la ilustración, sino también con el diseño. Y caigo en libros maravillosos porque están muy bien diseñados, pero yo particularmente creo que los niños también, pues cuando son niños y no están leyendo textos o cuando están empezando a acercarse a textos, pues necesitan un puente entre el mundo de las imágenes y el mundo de las letras, de lo escrito. Y la ilustración está a medio camino del mundo real y del mundo de las letras, que son signos abstractos en últimas, ¿no? Pero esto juega en ambas, está de referee entre ambas cosas, me parece, y eso es muy acertado y es muy palpable también en el trabajo de un ilustrador cuando tiene que presentar sus libros al público, ¿no? Creo que eso es uno de los primeros ecos que hay. Y esta ilustración, hablando de abstracto y de signos abstractos, particularmente se toman muchas más licencias de lo que yo había conocido de este ilustrador. Y él experimenta y hace unas piruetas y unos juegos que lo dejan uno en un principio desorientado, y digamos que en contraste con lo que pasa con el libro de los gnomos, aquí tienes que leer desde lo accidental y lo gestual y no desde lo habilidoso y lo hiper definido, ¿no? Sino que tienes que empezar a leer otro tipo de lenguaje que a la vez es gráfico. Y esa propuesta a mí me cautiva mucho. Sí, esto es, no sé, yo siempre he pensado que esto casi que está pintado con pigmentos de ahí, de esa isla, casi que con las manos, casi que con los últimos pedazos de lápiz que quedaban en el bolso de alguno de los niños. Y en ese sentido es como muy vibrante también, como muy cargado de energía. Son imágenes que están como electrificadas todo el tiempo. Y así es la historia, en alguna medida. La paleta es muy bonita, lleva un ritmo muy chévere también. Cuando van pasando y pasando las cosas, se va tornando más hacia los rojos, venimos más de los verdes, hay estos momentos que son casi grises, son muy opacos. Y bueno, este es el siguiente, otro ilustrador argentino. Tenemos tres, no me había dado cuenta que había aquí selección argentina. Gusti, Malco y Papá, que es como su bandera quizás más ondeante y grande, no lo único que ha hecho. A mí este libro me presentó el trabajo de Gusti y luego me di cuenta que era un ilustrador pues con una trayectoria muy grande y que ha hecho también muchas cosas. Un ser humano muy interesante y un artista como muy siempre en búsqueda, ¿no? Como inclasificable. Quizás uno puede asir
carrera de Gusti en este libro. Para mí particularmente, más allá de lo formal o más acá más bien, creo que el tema del libro es bellísimo, y no solo el tema, sino la manera en que lo aborda, la repercusión, el cambio que eso generó en mi cabeza fue muy bello porque es una metáfora para todo, es decir, para uno como dibujante en primer lugar es muy bello ver que el tema de aceptar puede servir como un faro a veces en los momentos más oscuros de la creación. Creo que pone la pregunta sobre nuestra compulsividad a corregir y a perfeccionar y a dejarlo todo muy, muy limpio, muy, muy prolijo, y eso a veces va en contra de la carga, digamos, emotiva que tienen algunas cosas, ¿no? Pues este libro, para quienes no lo conocen, es casi un diario y es casi un testimonio que hace Gusti sobre cómo aceptó y empezó a entender y empezó a como a hacer más complejo desde el corazón una situación como tener un hijo con síndrome de Down. Cómo eso cambió su vida, además, digamos que esto es muy amplio, mucho más amplio que este libro, porque Gusti pues tiene talleres para personas que tienen como condiciones especiales. Yo no sé, pero me imagino que sí, desde este libro también su carrera ha cambiado, ¿no? Ha dado un giro, y yo he, digamos, muy abuelo de pájaro, he hecho como o mirado un poco la trayectoria de él y me parece que esto es el parteaguas de su carrera como ilustrador, y pues como colega lo veo como un ejemplo muy, muy emotivo, además que me parece interesantísimo que él no está inventando nada, pero tampoco está cayendo en una fórmula como de autorreferenciación, que a veces es como un corsé también, ¿no? Se vuelve una tendencia un poquito como muy apretada, y en este caso no, este es un ejemplo de cómo romper ese corsé a pesar de seguir siendo autorreferencial, así que no es necesariamente el tema, sino cómo se aborda, ¿no? Hay un juego tipográfico y caligráfico muy bello, hay un ritmo muy, muy, muy enganchador, casi que ese libro me lo tuve que devorar en la sentada, o sea, cayó a mis manos y era como si se fuera a desvanecer en mis manos, tuve que leerlo muy, muy ávidamente. Y luego tuve la necesidad de tenerlo aquí en mi biblioteca personal también para volver a él y recordar un poco como una especie de mantra, que está bien las cosas a veces como están y que no hay que peinar tanto la línea y que no hay que cuidar tanto que todo sea tan... O sea, la belleza no está únicamente en la minuciosidad, y eso a veces a uno le cuesta trabajo como ilustrador, ¿no? Y como, pues en general como ser humano, ¿no? Por lo menos yo, que soy medio compulsivo a veces con el orden, se desespera uno con que las cosas no le salgan como uno quiere, pues esto es como un bálsamo, ¿no? Y te dice como, tranquilo, todo está bien. Mira lo que me pasó a mí, ¿no? Y es como una voz de un amigo, es como abrir el cuaderno de un amigo y que te des cuenta de un secreto, y creo que además aquí el autor está resolviendo también el secreto de por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué la vida lo puso en el papel de un ilustrador, quizás para narrar este tipo de cosas, quizás para narrarlas a todos y cambiarnos a todos. De nuevo, está haciendo visible algo que permanecía invisible para mí y creo que para muchos. Está dibujado además a varias manos, ¿no? Una cosa, una expedición que yo no había visto antes. Creo que cuida temas como formales, igual mantener como una esencia de cuaderno de bocetos, de cuaderno de niños, esas hojitas por ahí sueltas que usan los niños para dibujar, en fin. Esto uno siente que lo ha ido dibujando como por los rinconcitos de su intimidad y se siente muy cercano por eso. Yo valoro mucho libros que son así, que se sienten como honestos, ¿no? Y llenos de aparentes errores, porque los siento vivos. Eso. Sí, es además como uno de esos libros que son de géneros inclasificables, pues se puede clasificar, pero no es como la idea, ¿no? Y lo que te decías, tiene como esa mezcla mira, hay una fotografía, esto es como pues un plumón y al otro lado lápices de colores y esto parece como esfero, ¿no? Es muy íntimo totalmente y la imagen allí, ¿qué? O sea, la imagen pues es todo, ¿no? Es Claro, como, y es un diario visual también de un papá como en una circunstancia muy particular, y eso es muy valioso. No todo el mundo
tiene como la posibilidad de narrar desde lo íntimo de esa manera que se sienta como tan cercana a pesar de que no lo conozcas en persona, no sé, es bello sin ser grotesco y sin rayar de pronto, no, o sea, cuida la forma igual, ¿no? Aparentemente no, pero cuida la forma en que lo hace y yo creo que es porque nace desde un lugar muy profundo del corazón del autor también. Y de nuevo, esos son esos libros que dan ganas de hacer más libros, ¿no? Que entusiasman. Que inspiran y que dan ideas, total. Y mira, o sea, podrías cambiar eso por la palabra hijo por muchas otras palabras, ¿no? Y, digamos, en mi caso, a veces un dibujo no sale como te imaginas, pero eso no quiere decir necesariamente que tengas que entonces hacerle 20 capas de Photoshop. Bueno, y Y este que es una belleza. sí, Los Lobos de Currumpo es muy, muy bonito. Tuvimos la oportunidad y el lujo de tenerlo a William Grill hablando también en Babel sobre este proceso y pues eso de una vez a mí también me dejó loco porque volvemos al tema de la documentación, volvemos al tema de que el libro es un lugar para entusiasmarse con un tema que de repente a uno lo persigue o que uno está persiguiendo, ¿no? Uno puede obsesionarse con algo en la creación de libros y está muy bien, y está maravilloso, es una buena manera, una feliz manera de estar obsesionado y él hizo eso. Además nos enseñó el rigor con el que hizo esto, con el entusiasmo y con el cuidado y el mimo con el que hizo este libro, porque pues es un tipo que le gusta mucho como un ilustrador expedicionario. La historia es eso un poco también. El lenguaje es totalmente coherente, el lenguaje gráfico, con esa manera en que él sale a dibujar y se va a los lugares con su cajita de lápices, sus libretas y sus diminutos dibujos, ¿no? Como de 3 por 3 centímetros. Y este libro, pues, es bastante grande. Y el ejercicio también, a mí me llamó mucho la atención, ahí sí como ilustrador, el ejercicio de convertir una imagen pequeña en una imagen muy grande, ¿no? O sea, esta es la escala de este libro, pero las libretas de Williams son una cuarta parte de este formato. Y de ahí salen muchas veces los dibujos, ¿no? Y los dibujos que tienen sus libretas de apuntes son básicamente lo mismo que uno ve en los libros. Y yo creo que esta historia además, o sea, trasciende ese ejercicio formal de dibujar el paisaje y de intentarlo hacer con escasos recursos para que sea fácil de dibujar en campo, digamos, no sea tan difícil dibujar en medio de una montaña o donde sea, pero encima habla de un tema muy chévere, ¿no? Que es la colonización, la lucha y la tensión que siempre hay entre, o que ha habido siempre entre el ser humano y los otros animales. Ese afán de colonizar y de dominar, de someter lo salvaje, a la vez que se somete al entorno geográfico, al paisaje. La idea de civilización también la cuestiona, yo creo, porque pues pone como la lupa sobre, bueno, ¿y qué es progreso? Acabar con las especies, acabar con lo que consideramos bello para ponerlo en una pared de nuestras casas, o verlo andar en libertad, o verlo desplegado en su entorno y darse cuenta de que ahí es aún más bello y que además es lo que este ilustrador hace en su práctica, ¿no? Es lo que a él le gusta, la manera en que aborda, y creo que eso es también como un pasillo de entrada al ejercicio de la ilustración muy chévere. Para mí fue muy novedoso en ese momento. Conocer el detrás de cámaras de este libro de una vez me hizo meterme en el tema de, esto es una reinterpretación de otra obra, cómo uno puede jugar con el pasado, una vez más, ¿no? En los libros, cómo uno puede dialogar con las voces que estaban antes que uno en un libro, hasta dónde llega la capacidad de reinterpretación y pues creo que llega hasta donde uno quiera. Y pareciera que el formato de un libro es pequeño, pero realmente no lo es, ¿no? O sea, hace falta es documentarse, investigar, hacer trabajo de campo una vez más y sazonarlo todo con una cuota grande de imaginación y de manejo técnico. Y que logra aportar aquí específicamente la imagen como ese trabajo investigativo y este relato como de ese, de esos, sí, como esta medio bitácora. A mí me enamora que es el lente del ilustrador, ahí no hay ninguna foto, es decir, ese sitio vive en quien lo lee y en quien lo conoce por primera vez, vive en la mente de quien lo lee como lo presenta el ilustrador, es decir, esto no existe en realidad, existe en tanto el ilustrador decide hacerlo, pero Currumpo yo no sé cómo sea y no me han dado ni siquiera ganas de ver una foto porque tengo con esto, ¿no? Y pues yo creo que son majestuosas las imágenes y son, no sé, a veces
difícil hablar de una imagen, pero yo creo que cuando uno tiene este libro en las manos también antoja saber cómo llegó a inspirarse esta persona para hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la creación de una imagen de estas? Yo creo que también el gesto técnico a mí me llamó mucho la atención, como, bueno, ¿y esto está hecho en qué material, no? ¿Y esto está hecho de qué manera? ¿Y cuánto tiempo tardó en hacerlo, no? Y esas cosas también tiene un valor, esta no es la edición original, pero sí que cuidaron de detalles caligráficos, tipográficos también. La manera en que narra, como en esta página o en esta doble página, es muy bella, ¿no? O sea, realmente logra como ser gramaticalmente muy suelto, muy fluido, con muy poco. Y eso siempre a mí me parece llamativo cuando alguien resuelve con poco algo que pareciera muy complejo o que hay que tomarlo como con muchísimas herramientas, ¿no? Eso da cuenta quizás del genio que hay detrás, a mi juicio. Es precioso. Bueno, y esta es la transformación de un personaje, ¿no? Que es este señor, que, bueno, la historia va un poco de que este señor conoce viajando a colonizar, digamos, la costa oeste de Estados Unidos y se topa con una manada muy famosa de lobos y entonces decide que la mejor manera de ser colono es asesinar a este lobo y no es así y tiene como un cambio en su vida a partir de lo que ocurre con el lobo. Estoy intentando no dañar el misterio que tiene la historia y luego deja un poco también como una reflexión que es muy bella, me parece a mí, muy adecuada, muy pertinente, vigente y hasta necesaria, ¿no? También sobre qué estamos haciendo con nuestro entorno natural, sin ser una cosa apocalíptica, sin ser una cosa angustiosa, sin ser una cosa también panfletaria, sino literaria. Creo que esos son todos, ¿cierto? Ya Esa llegamos es a la los selección, cinco. sí. Sí. Bueno, Santiago, en algunos entornos, no será el caso de este público, pero creo que es importante hablar de ello. Se asume que leer imagen es más fácil y que no requiere el mismo esfuerzo y dedicación que una lectura de textos, una decodificación. ¿Qué opinas tú de esta afirmación? Pues por supuesto desde tu papel de ilustrador y de lector de este tipo de libros. Pues para mí es más fácil, para mí sí es más fácil, si no sería escritor y las palabras me cuestan mucho trabajo, pero yo creo que no necesariamente es fácil, sino que estamos más programados para eso, ¿no? O sea, nosotros al nacer estamos viendo el mundo en imágenes, estamos clasificando colores, estamos desmembrando por sus valores gráficos el mundo. Y luego, en ese sentido, en la medida en que vamos avanzando en la edad y también en escolarización, pues se va desentrañando un código que es más cerrado y que es un alfabeto, sea el que sea. A mí me gusta mucho la frase que igual escribir es dibujar con palabras, porque igual es una línea que viaja cuando se hace caligráficamente. Es muy parecido el ejercicio. De hecho, hay letras que son dibujos, hay dibujos que son letras, ¿no? Esa frontera es difusa. Pero creo que sí lo que decía, es como un puente feliz por el que uno puede transitar del mundo que lo rodea al código que es el texto y que es el lenguaje y que es el alfabeto, ¿no? Esos abecedarios ilustrados que alguna vez pasan en el colegio, pues el peso de la imagen empieza a equipararse, ¿no? Y por eso también el valor, creo yo, del cómic, empieza entonces uno a turnarse de texto a imagen, de imagen a texto y ahí se va haciendo uno más lector, más ávido y va de pronto reduciendo, nos pasa a muchos el número de imágenes o no, y siempre somos unos enamorados de los libros ilustrados y unos eternos fans de los libros ilustrados y nos vemos rodeados de niños y no nos importa y rompemos esta barrera, pero creo que sí estamos programados más para leer en imágenes y ahí es donde la invitación y la mano la tiende una ilustración en un libro, ¿no? Sobre todo la recordación, no sé, a mí me parece que uno recuerda esos libros de infancia ilustrados por los dibujos antes que por los textos también. Creo que ahí hay
como un knockout a la memoria que siempre hace la imagen, ¿no? Siempre nos deja pensando en las imágenes y las imágenes luego nos evocan los textos, ¿no? Tenemos ese primer escalón, me parece a mí, ¿no? Por lo menos como occidentales. Claro, la imagen como primer escalón y esa necesidad también yo siento que de no desprestigiarla desde el inicio como en el mismo nivel de la lectura del código. Yo pues, por ejemplo, trabajo mucho como en contexto escolar y muchas veces uno encuentra docentes que le dicen a uno como no, pero ¿para qué tantos libros ilustrados o tantos libros álbum o tanto cómic si yo lo que necesito es que los niños aprendan a leer, ¿no? Entonces es un poco esa Como dificultad que como la de... respuesta está en la misma pregunta. Exacto, exacto, sí. No. Sí, es como una tara de que un libro serio no es ilustrado, pero eso es ignorancia, porque realmente la ciencia es ilustrada, ¿no? La botánica es ilustrada, la anatomía es ilustrada, pero pues Sí. hay mucha gente que cree que un libro ilustrado es un libro tonto, un libro soso, y asimismo hay mucha gente que edita libros tontos y para hacerlos más tontos pone dibujos tontos también, o sea, lastimosamente eso pasa, ¿no? También se le pide a los ilustradores hacer cosas bobas para que supuestamente eso sea más rentable o abarque un público más amplio o que el niño no se traumatice, pero si le ponen en las manos un videojuego de disparar al que se aparezca, pero el libro sí, ojo, que el libro no tenga imágenes bruscas porque es que cuidado, el niño se me traumatiza. Entonces yo no sé, eso es una cacería ahí como de brujas infundada, me parece a mí. No se lo diría así a un papá, pero con otras palabras, pero sí creo que no hay que pensar ni equiparar libro bobo con libro ilustrado o libro serio con libro sin dibujitos, ¿no? Eso es no haberse tomado el tiempo de entrar a una librería o a una biblioteca, no haber tenido esa oportunidad y por eso las bibliotecas y las librerías tienen que estar nutridas de todo tipo de libros y tienen que ojalá llegar a más y más público cada vez, ¿no? También. Listo, Santiago, y de estos libros, ¿hay alguno o algunos que hayan influido particularmente o ya contaste un poco que te generan como ganas de hacer cosas, de ilustrar, pero ¿hay alguno que te haya influido particularmente en tu trabajo como ilustrador? Mucho el de Malco y Papá, sí, como, una liberación, como una llave, como un entusiasmo diferente, como una cosa inusitada, se me apareció en las manos. La verdad no lo estaba buscando y ese libro en su momento lo visité muchísimo. Pues yo creo que todos los de la selección, pero ese quizás haya sido como el punto más álgido de sorpresa que yo pude haber tenido con un libro ilustrado y lo guardo mucho como en mi corazón realmente, ese libro. Me parece muy, muy bien logrado. Me parece además súper coherente con, luego, o sea, cuando uno escucha hablar a Gusti y entiende el trabajo que él hace también, o sea, me gusta mucho que sea tan amplio como su aproximación, no es solo a los libros, sino a su paso por esta vida, ¿sabes? Y eso es chévere. A ponerle más alcance, más tentáculos, si se quiere, al trabajo de un ilustrador, no darse cuenta de que puede llegar un poquito más allá a lugares donde uno no se imaginaba, como, uy, eso hace un ilustrador también, ¿no? Se cuenta a sí mismo de esa manera y no es un cómic, pero no es un libro ilustrado y no es un libro infantil, pero tampoco es un libro adulto, ni, ¿sí? Yo creo que ese libro. ¿Y algún otro ilustrador, ya pasando ampliando un poquito la lista, algún otro ilustrador que tú consideres que haya sido así como muy influyente para tu trabajo? Sí, pues muchos. Y artistas, ¿no? También yo como que me gusta mirar mucho historia del arte también, pero digamos que ilustrador así que me haya dejado boquiabierto, que recuerde Wolf Erbruch, un ilustrador alemán, que tiene un montón de libros muy lindos, pero a mí me encanta uno que hizo, que se llama El taller de las mariposas de Gioconda Belli, es un texto de Gioconda Belli y cuenta cómo es que se crearon las mariposas cuando había como una comisión de sabios que estaban encargados de inventar
criaturas del mundo. Y las ilustraciones de él me dejaron aturdidísimo porque jamás pensé que uno podía llegar a hacer cosas tan interesantes a partir de un libro, o sea, llegar a encontrarle igual o más sentido a las imágenes que al texto, ¿no? Y Wolfer Bruck me parece muy bello también porque su manera de hacer cosas unifica o más bien crea lazos indelebles entre el lector adulto y el lector niño o niña, ¿no? Infantil, digamos, como que es una imagen que encanta a ambos y es un refugio muy bello cuando uno cuando crece le puede decir a su papá, a su mamá o con quien quiera que hubiese leído: ¿te acuerdas que disfrutábamos de tal libro juntos? Y eso pasa con Wolfer Bruck, ¿no? Yo creo que los niños se vuelven locos como los adultos y eso es un lazo bellísimo, ¿no? Y siempre que pienso en él me acuerdo de Rotraud Susan Werner, que es otra ilustradora alemana como contemporánea de él. También me gusta mucho su manera de entender el mundo, también infantil, es muy bello. Me gustan mucho dibujantes de cómic, Gippi, italiano, Gian Alfonso Pacinotti. Me cautivó cuando lo vi por primera vez, me dejó loco, loco, loco. Y estoy intentando ver la biblioteca que tengo un poco desordenada porque me mudé hace poco, pero aquí se me asoman un montón de nombres también de artistas plásticos que me gustan mucho. Veo a José Guadalupe Posada, veo a Serge Bloch, que estuvo en la Feria del Libro de Bogotá hace poco, como 2 o 3 años, dejando su Biblia por ahí, y un mural muy bello que hizo con cosas que encontró en el mercado de Palo Quemado, creo, con tapas de olla y cucharas de palo, y él tiene esa cosa, ¿no? Como que se burla un poco de sí mismo y de la gente y del mundo de las artes, tiene esa cosa, y la Biblia que él tiene es muy bella. Serge Bloch también me gusta muchísimo, pues en general yo diría que esos pueden ser grandes influencias. Me gustaría escuchar o leer si no quieren hablar y quieren escribir en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario para hacerle a Santiago. Nora había puesto un comentario en el chat, dice: qué buenos argumentos aprendí hoy para defender la pertinencia de los libros álbum y el cómic. Me encantó la frase: la ignorancia es abusiva. Nora nos acompaña desde México. Laura dice, fue una presentación increíble. Laura, yo pensé en ti en algún momento también en la conversación, porque viste que a Santiago, cuando estaba hablando, creo que de los lobos de Currumpó, hablaba de que le interesó la técnica, de cómo se llegó allá, y Laura siempre ha estado en muchas sesiones de estos clubes y ella se pregunta mucho sobre eso, y a veces como que uno tiene timidez de preguntar eso, ¿no? Como sobre el proceso técnico, sobre las cosas como más prácticas y terrenales, ¿no? Claro. Y es súper importante también, o sea, pensé en Laura precisamente cuando estabas hablando de la técnica, de cómo hizo este señor las ilustraciones, ¿no? Ahora yo no sé si eso les pase a todos, ahora me das una idea de que sí, pero a mí sí, pues, pucha, yo a veces ni me importa qué dice el texto, compro el libro porque me encantan las ilustraciones y luego llego a la casa, que me pasó con estos, y es como, wow, el texto es increíble también, ¿no? Me ha pasado más de una vez y ahí empecé a decir, todo tiene sentido. No, digo que es exactamente así. No sé si le ocurrirá a todo el mundo, pero a uno como dibujante le pasa muchísimo. A mí los libros me entran más por las imágenes que por los textos, ¿no? Y resulta ser que efectivamente cuando uno eligió un libro por la imagen, después el libro resulta formidable. De acuerdo. Esto es muy frecuente. Lo que no sé es si le pasará a quienes no sean ilustradores, ¿no es cierto? Uno está muy condicionado también por su trabajo, sin duda, pero funciona así efectivamente. Sí, y hay un lazo muy bello con un libro ilustrado, y es que te llevas como esa especie de galería, de pinacoteca que te gusta tanto bajo el brazo y que te puede acompañar en un insomnio, digamos, está al lado ahí en la mesa de noche y puedes mirar esas imágenes de nuevo, ¿no? No pasa como con otras experiencias estéticas, no sé, el teatro, el cine. Esto es un vínculo íntimo, es casi que llevarse un amigo a vivir con uno, ¿no? Y es el consuelo también de muchos niños muchas veces, ¿no? Cuando están aburridos o cuando están con miedo o cuando están sin sueño, en fin. Y esa cualidad de las imágenes creo que prospera sobre todo en los libros ilustrados. Hay una pregunta de William que dice, de pronto Santiago puede contar sobre su proceso ilustrando libros y cómo hace para escoger la técnica para trabajar en cada uno. Sí, claro, yo puedo hablar de mi proceso.
Me gusta mucho cuando presento un libro, pues mostrar los bocetos del boceto al final. La respuesta rápida sería que la técnica la intento poner como en diálogo con la temática, ¿no? Entonces, como que no me parece chévere hacer algo muy sofisticado, por ejemplo, si la historia habla de precariedad y de, no sé, pobreza. Intento que dialoguen, que sean armónicas y que tengan como una reciprocidad la técnica y eso, pero también me dejo llevar mucho por el instinto y me dejo llevar mucho por lo que tengo en la mano en ese momento y como con lo que estoy también apasionado y obsesionado en ese momento. Digamos, yo procuro y a veces no procuro y me pasa estar siempre como experimentando con distintas maneras, soy como muy inquieto y eso siempre termina como determinando la técnica y el proceso que utilizo para hacer las ilustraciones de los libros, ¿no? Siempre estoy como, bueno, hagamos algo con acuarela, entonces si me cae de pronto el libro en ese momento, sí, es difícil incluso para mí más bien mantener una misma línea y mantener una misma técnica a lo largo de un proyecto de largo aliento, ¿no? Eso me cuesta trabajo porque si se me empiezan a atravesar otras técnicas y otras maneras. El otro día en una charla con Elizabeth Builes, otra ilustradora colombiana de Medellín, le preguntaban como, bueno, o le pregunté yo, no me acuerdo, como cuáles son los proyectos soñados, y ella decía, como la ciencia, ¿no? Como cuando estoy trabajando para difundir ciencia. A mí me gusta mucho, digamos, si me hicieran la pregunta a mí mismo, me gustan mucho los proyectos que difunden historia, que hablan de historia, ¿no? Como que hacen un flashback, sí, una mirada a la historia a partir de la ilustración y en fin. Bueno, Los Irlandeses es un gran ejemplo de eso y es una maravilla de libro. Si quieren, yo puedo ir hablando de los libros de Santiago que no los dije al principio. Bueno, Los Irlandeses, que es de Jairo Buitrago, con las ilustraciones de Santiago, y es editorial Babel. Boxeando con mis sombras, también es ilustrado por Santiago, de Alberto Salcedo Ramos. Libros del Fuego, 2018. Los 16 motivos del lobo, de Amalia Montero y Santiago Guevara, de Cardumen. Y Corazón de León, que también es Babel, de Antonio, con textos de Antonio Ungar. Soy asesino y padre de familia, de Fabio Rubiano Seix Barral. Sardinos, de Clarisa Ruiz, en editorial SM. La gata sola, de contextos de Carolina Sanín, de Lo que leo. Manual escolar de escritura, de Andrés Hoyos Restrepo, libros Malpensante Panamericana. Fígaro, de Beatriz Elena Robledo, editorial SM. 1819, de Daniel Gutiérrez Ardila, Universidad Externado. Las batallas de independencia, Jairo Buitrago, Planeta. Esta fue la presentación de este libro, sí, lo que hicimos ahí, las imágenes que rodaban mientras hablábamos del proceso. Y aquí están, pues la técnica está desde el comienzo en los bocetos y aquí está también la documentación y el trabajo que hizo Jairo Buitrago. Otra vez lo traemos a colación, el trabajo de Jairo, que pues yo veo que hay mucha curiosidad también de parte de él sobre muchos temas y eso también lo enriquece mucho los textos que él tiene, ¿no? Entonces él poco tiraba la bola a mi cancha y era, hice este texto sobre este tema y ahora el turno es tuyo de ponerte a buscar referentes y también entender qué se ha hecho al respecto antes de ti. Y eso fue lo que hice. Y aquí hay pues muchas imágenes que hacían parte de ese archivo de documentación que me servían para entender cómo se vestían, cómo luchaban, cómo lucía ese lugar del que estábamos hablando. La historia transcurre en el llano y en el páramo y quería entender condiciones de ambos ecosistemas para luego poder hacer la propuesta, ¿no? A la vez que uno está viendo esto, pues empieza ya a garabatear por ahí, ¿no? Y a hacer su propia propuesta a partir de toda la información que está poniendo uno en la cabeza. Pero uno tiene que saber algo más para poder también decir algo más. Y de ahí pasar a bocetar, que es como empezar a tomar fotos de la imaginación, más o menos. Es como empezar a sacar negativos o una hojita de contactos de lo que uno se imagina, lo que uno se empieza a imaginar a partir de la lectura que hace del texto, ¿no? Muchas veces ese proceso involucra, en mi caso,
más de una lectura. En la primera lectura dejo señuelos a donde debo volver, a donde intuyo que debo volver, y esa segunda lectura pues sigue un poquito esos señuelos y luego se hace más y más reducidos, y ahí empiezo pues a completar la bocetación, ¿no? Aquí hay un montón de imágenes que no quedaron en el libro, aquí hay un montón de decisiones que fueron desechadas también, pero son para eso, ¿no? Es para poner un poco sobre la mesa la película que corre por la cabeza del ilustrador, poderla compartir con el escritor, poderla compartir con el editor, o con la escritora, la editora, o con la directora de arte, o con todo el mundo, ¿no? Que entiendan un poquito, porque pues imagínate uno hablando de esto, pues no le entiende nadie y se aburren, entonces toca mostrar esto. Y de ahí, de esos negativos, que me gusta llamarlos así, como aquí, emparejándolos con la fotografía, se empiezan a ampliar algunos, ¿no? Se decide, en este caso la editora pues decide más o menos cuáles son los puntos que deben estar señalados, y le da forma al libro tal y como está en este momento pues en librerías, que es el caso de Los Irlandeses. Está hecho totalmente en lápiz de color negro, con lápiz Prismacolor negro, sobre un papel como de mucha rugosidad, no sino, pero como con muchos pelitos, como de algodón. Está también, digamos, hecho en una escala menor a la que fue el libro finalizado, y eso le agregó como cierta gestualidad también, ¿no? Como que liberó un poquito el trazo, porque en ese momento me costaba mucho no ser tan minucioso, ¿no? Me costaba mucho trabajo como soltar el gesto y el rasgo desprevenido y expresivo de la línea, y el ejercicio entonces fue reducir la escala para acrecentar esas cosas, ¿no? Para permitir como que vaya un poquito más hacia lo abstracto algunos pedazos de la imagen, ¿no? Y eso fue un aprendizaje muy chévere al ver el libro impreso en las manos, darse cuenta de que esto amplificado tenía esas cualidades, ¿no? Esto resume más o menos el trabajo, y como dije anteriormente, pues la técnica es una mezcla de coherencia con el tema, con azar. Lo que esté en ese momento obsesionándome técnicamente, seguramente va a jugar un papel. María Mercedes pregunta, ¿los ilustradores, aunque trabajen con una editorial frecuentemente, tienen libertad de trabajar con otras editoriales o escritores independientes o tienen exclusividad? María, creo que le va a tocar pagar la exclusividad a Santiago. No. ¿Ha querido? Yo creo que son míos, pero ellos, mejor dicho, uno los cría, los alimenta y salen corriendo de la casa. No, está bien, o sea, en la literatura infantil pasa eso. No hay, los autores y los ilustradores colaboran con todas las editoriales, no hay esa exclusividad, aunque uno hace, digamos, la manera como se acerca, como trabaja, uno lo siente demasiado cerca, no es como una persona que contrata, es parte, después de que trabajamos juntos, hacemos parte como de la misma familia que tiene ciertos intereses y ciertas maneras de hacer. Entonces no solamente nos limitamos al trabajo, sino conversamos incluso de los trabajos que hacen con otros. Y de todas maneras siempre vuelven a la casa, ¿cierto? Sí, pero no a cualquier casa también, porque es que, digamos, uno desarrolla más que un contrato, es como una simpatía y una lealtad con ciertos principios, ¿no? Como que se asocia con lo que le parece que, donde aprende, ¿no? Uno vuelve siempre a esos lugares donde amó la vida, dice la canción. Entonces, cuando uno le gusta trabajar donde estuvo, pues vuelve, porque pues, no en todos lados pasa lo que pasa en una editorial, por ejemplo, como Babel, ¿no? Entonces, pues uno vuelve porque dice, uy, me fui a otro baile y me pasó esto, recuérdeme por lo que estamos haciendo esto, ¿no? También, porque no es solamente para producir muchas cantidades de libros y para ser muy famoso y tener muchos seguidores en Instagram. Qué pena que hasta ahora descubro los mensajes. Chats. Y Lina Ro dice, respecto a la frase de la ignorancia, considero que el libro ilustrado también presenta y necesita una educación hacia la imagen, lo cual creo que es similar a la literatura. No puedes pretender que un niño o joven que no ha tenido un acercamiento a la literatura entender un libro de Víctor Hugo. Poco a poco el niño tendrá el acercamiento a las ilustraciones de calidad. La ignorancia es atrevida, es cierto, pero también cuando la hay un contexto social y cultural muy grande detrás.
Y creo que ahí entran los mediadores que serían los maestros, bibliotecarios, editoriales y por supuesto ilustradores. Claro, y los ministerios de cultura y organizaciones como con fines filantrópicos o sociales también, y esa es la batalla de muchos ilustradores también cuando nos proponen hacer libros como con un marcado interés social, y es como, claro, o sea, yo no puedo quedarme un poco en mi burbuja o en mi atalaya, sino pues intentar movilizar el libro más allá. Y la ignorancia es atrevida por eso, porque coopta muchos espacios, porque crece muy rápidamente y es nuestro compromiso creo que atajarla, ¿no? También. Y claro que hay un contexto social y cultural muy grande detrás, y en eso hay, creo que muchas editoriales haciendo un esfuerzo grande y también muchas organizaciones haciendo un esfuerzo grande por crear contenidos que sean respetuosos, digamos, de esos contextos amplios y diversos y de no caer en estereotipos vacíos o que no tienen mucha empatía tampoco con el público, ¿no? No hay que mirar muy lejos para darse cuenta que esos esfuerzos están ahí y son valiosos también. Y ahí nos involucramos todos, maestros, bibliotecarios, editoriales, ilustradores, escritores, promotores de lectura, libreros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto se nos ha alargado buenísimo hoy. Está, estamos contentos. Pero, ay, bueno, no sé, es que quedan dos preguntas. Ustedes me dirán, las respondemos, sí, es cierto. Claro, hay una para María, ¿no? Hay una que, sí, que vio María en el trabajo de Santiago, que lo llevó a tomar la decisión de trabajar con él. Esa carita, esa sonrisa. No, lo que pasa es que cuando yo descubrí a Santiago en una feria de esas del Parque Nacional y estaba trabajando para el Malpensante. Entonces estaba ahí como unos afiches firmándolo y yo llegué y vi los dibujos del Malpensante de este niño, era un chiquito, y tenía eso que me gusta a mí y que hace parte de la ilustración contemporánea, que no es que las ilustraciones no son un cuadro enmarcado como una foto de algo que sucedió, como decía antes, y entonces la princesa llegó y el príncipe no sé qué, y se ilustraba el pedacito, sino que son como fotografías, es decir, la realidad pasa y se enmarca un pedazo, un fragmento de esa realidad, entonces los puntos de vista son... no está todo enfocado desde el punto de vista del que está mirando, sino desde cualquier sitio. Las acciones van más allá, uno le dan ganas de meterse entre el libro, ir más allá, a ver qué está pasando. Las acciones no se limitan a eso que está en la página, sino que se mueven dentro, crean un mundo en el que uno puede entrar. Y apenas lo vi, me firmó un afiche y después se fue a trabajar, que fue largo, arduo, pero porque dio sus conversábamos frutos. también, la pasábamos bien. Sí, muy bien, muy bien. Eso, además eso, porque no es un ilustrador que dice, mira lo que dibujé, sino que es una conversación, se construye una conversación alrededor de la vida misma, si quiere, de todo lo que sucede alrededor, para poder hacer un libro y para poder concluir esas imágenes. No es nada más, no es simplemente, yo no le digo, mira, esta línea te quedó chueca, ¿no? Eso no, sino eso, el punto de vista, el personaje, buscar esa intencionalidad, hacerlos vivir. Mira, nosotros nos convertimos en esos personajes y en esa historia durante el tiempo en que se hacen los libros, y eso me parece apasionante. Por eso como esto, además no me da pudor decirlo, porque como esto se llama Autores de Babel Recomiendan, por eso está Santiago, por eso está Daniel también, porque con Daniel es lo mismo, o sea, es una conversación que abarca la vida entera, va. No, fijamos, una conversación en familia, digo casi, ¿no? Exactamente. Bueno, y la última, entonces, ¿cómo se hace? Y esto también creo que es para María. ¿Cómo se hace una negociación con un ilustrador? Dependiendo de su trayectoria, por ejemplo, términos de tiempo, compromisos, etcétera. No, eso depende, o sea, depende del tipo de editorial. Una editorial donde se va a ilustrar un pequeño texto de una colección para plan lector, se hace básicamente un contrato que creo que ya ni siquiera se hace por derechos, sino una suma fija en una editorial independiente, y sobre todo cuando hacemos este tipo de trabajos donde la ilustración
tiene un peso específico tan fuerte. La negociación no es ni siquiera por tiempo, sino por ponernos de acuerdo, por hacer el trabajo bien hecho. O sea, en una editorial independiente no tiene el problema de que hay que terminar en 3 meses porque hay que hacer otro paquete de libros. O sea, lo importante es que el compromiso esté y que se avance y se dialogue, ¿no? Nosotros nunca hemos trabajado, y la mayoría de las editoriales independientes no se trabaja de otra manera. O sea, la gente no le dicen, bueno, vaya, se haga un libro y tráigamelo. No. Esto es una cosa que se conversa y se conversa largo. Y muchas veces el ilustrador llega con una idea y terminamos haciendo otra cosa completamente distinta. Trabajo igual con Santiago, que tiene una trayectoria corta, y trabajo igual con él desde el primer día que lo conocí hace muy poco tiempo, que como trabajo con Daniel desde hace 30 años que lo conozco. Y pues es lo mismo, es la misma pasión desde el primer día. Nunca se paga a un ilustrador menos porque sea más chiquito o porque tenga una trayectoria menor. Uno espera que de todas maneras los ilustradores crezcan y den de sí y cambien y se conviertan en mejores ilustradores cada vez. La idea es que la trayectoria se construye, y que si tiene ánimo y ganas de trabajar, seguramente se puede. El compromiso con la editorial es el mismo que si tuviera, como digo, con Daniel, 30 años de trabajo. Pues muchas gracias. Podemos dar por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y participaron, a Santiago por compartir con nosotros. Nos seguiremos viendo. Feliz Navidad, feliz año, felices fiestas.